perspectiva legal y su perspectiva bíblica, y por ello, hermanos, vamos a leer unidos el versículo número 6 de Nehemías 9, un texto muy conocido por todos nosotros. Así dice la palabra de Dios: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya. El Salmo número 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3, unidos, leemos: Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Leíamos en el versículo 6 de Nehemías 9, tú solo eres Jehová. Y en este versículo 3 del Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. No solo hizo la creación, los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, los mares y todo lo que hay en ellos, sino que también nos hizo a nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya. Con base en estas citas bíblicas, consideremos ahora, hermanos amados, lo concerniente a la verdad bíblica y a la verdad bíblica aplicada. Entre paréntesis, una disculpa a nuestras hermanas instructoras que hoy no tuvieron su momento de alabanza a los niños, como una forma de economizar un poco el tiempo con motivo del pronóstico que el meteorológico ha hecho respecto a posibles lluvias y sobre todo por la intensidad con la que se han anunciado. Y de allí, hermanos, que vamos a concluir un poco antes nuestro tema de escuela dominical para tomar las medidas preventivas y de protección para todos en este día. No es falta de fe, es una actitud prudente que nosotros debemos asumir y tomar. En ocasiones suceden tantos accidentes simplemente porque no hacemos caso de recomendaciones elementales que se nos dan, y por omitir seguir esas recomendaciones vienen en ocasiones accidentes, y a veces accidentes fatales. De ahí la decisión de tomar, hermanos, un poco de tiempo más temprano esta escuela dominical, y lo relacionado también al culto de la tarde, del cual todos ustedes ya tienen conocimiento. Vamos a suspender el culto por la tarde precisamente para evitar esto, con la solicitud en el Señor de que en sus hogares, en sus familias, tengamos un culto breve, 10 minutos, una oración, 2 coros, un himno y una oración con nuestros hijos. Yo simplemente le preguntaría: ¿cuánto tiempo tiene que no se ha reunido con el esposo y con sus hijos para cantar juntos a Dios y para orar unidos al Señor? No lo sé, usted lo sabe. Aprovechemos esta tarde en casa para hacer esto y de esa manera glorificar al Señor. Hermano Javier, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenido. Y gracias a ustedes, hermanos, por su respuesta. Espero que no los haya yo desmañanado en este domingo. Finalmente iniciamos nuestro culto de escuela dominical a la misma hora. Hermano José Luis, me están haciendo señales mis hermanas que prenda usted el aire. Si se puede, por favor. Bueno, mi hermano José Luis
No sé qué me quiera decir, pero me está presentando el recibo. Este recibo, bueno, es del agua, no es de la luz. Bueno, simplemente, perdón, hermano, yo pensé que era el recibo de la luz, a propósito del encendido de los aires, de los aparatos. Pero, hermanos, solo para su conocimiento, el recibo del último bimestre del agua, aquí está, si alguien lo quiere ver, 4,977.58. 4,977.58 el recibo del agua del último bimestre. Seamos cuidadosos en el uso del agua, y si en algún momento dado hay alguna fuga, reportémosla inmediatamente a nuestro hermano José Luis para que se tomen las medidas pertinentes. Bien, cierro el paréntesis, hermanos, y pasamos entonces a considerar la verdad bíblica y verdad bíblica aplicada. Leemos, verdad bíblica, ¿qué dice? Dios es el dador de la vida. Verdad bíblica aplicada, reconozcamos que Dios en su infinita soberanía es el único que da la vida y el único que puede quitarla. Una vez más, reconozcamos que Dios en su infinita soberanía es el único que da la vida y el único que puede quitarla. ¿Usted lo cree? ¿Por qué lo cree? Porque así lo dice su palabra, porque así lo dice la Biblia. No solo por lo que leímos en el Salmo 103, sino por lo que seguiremos considerando en el desarrollo de nuestra escuela dominical en esta mañana, con el favor del Señor. Yo no sé si ya no sirva la pila. Perdón, hermanos, por este paréntesis, vamos a hacer aquí un pequeño ajuste. Como introducción, hace 3 meses decía yo, el 30 de junio, que consideramos la parte médica o el aspecto médico de este tema del aborto. Dijimos que aborto es la interrupción natural o provocada del embarazo. Ahora, considerando este mismo asunto, pero en su perspectiva legal, no podemos dejar de decir que el 26 de abril del 2007 en la Ciudad de México se aprobó la interrupción legal del embarazo. Es decir, en pocas palabras, el aborto se despenalizó. En 2018, el año pasado, se reformó el artículo 148 del Código Penal para la Ciudad de México, estableciéndose la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Se puede interrumpir el embarazo si es producto de una violación, aun cuando no haya denuncia. En este caso, la interrupción se puede realizar hasta las 20 semanas de gestación. Y 3, se estableció también que la interrupción del embarazo por causas excluyentes de penas son violación, denuncia ante la autoridad, inseminación artificial no consentida, riesgo en la vida de la madre o alteraciones congénitas del feto. ¿Qué debemos resaltar en lo que aquí hemos dicho? Que cada vez esto va en aumento, en un precipicio que no tiene reversa. Esto no existía antes, hermanos, pero ahora se argumenta que es un derecho humano el que la mujer pueda disponer de la vida de otro ser.
aun cuando ese ser esté en su vientre, se sostiene que es un derecho de la mujer decidir si continúa o no con el proceso de embarazo o interrumpirlo. Se argumenta que es una cuestión de salud, que es una cuestión de justicia social, y se dice que este es un marco legal que hace posible que el proceso del aborto sea seguro y sin riesgo alguno. Se sostiene también que a la mujer finalmente no se le obliga, sino que se le orienta, entre comillas, y asesora para que acepte en primer lugar la idea de ser madre. 2, se le dice que puede tener su bebé y en su caso darlo en adopción. Y 3, en un momento dado, efectivamente se abre la posibilidad de interrumpir el embarazo. Esto que se aprobó el año pasado en el Código Penal de la Ciudad de México, hermanos, se pretende que haya una homologación general en todo el país, es decir, que en todo el país se reformen no solo los ordenamientos de carácter penal, sino en materia de salud, para que los códigos penales de los estados, para que las leyes de salud de los estados sean homologadas a la reforma que se hizo el año pasado para la Ciudad de México. Es decir, que ya no solo se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, sino que ahora incluso se puede hacer, si es por causa de violación, hasta las 20 semanas. Estamos hablando ya prácticamente de 5 meses de embarazo. Y también se establece, hermanos, que hay 4 causales que son excluyentes de responsabilidad para la mujer que decida interrumpir el embarazo. Una, que haya sido violada. 2, que no esté de acuerdo en la inseminación artificial de que fue objeto. 3, de que haya riesgo de vida para la mujer. Y 4, de que haya amenaza de malformaciones congénitas en el feto. Con el argumento de estas 4 causales, se sostiene ahora que se puede interrumpir el embarazo hasta la semana número 20. Y esto, que ya fue aprobado, insisto, el año pasado en la Ciudad de México, se pretende que también, hermanos, sea en todos los estados de la República. Ayer o antier escuchaba yo que en Australia se puede interrumpir el embarazo hasta la semana número 22. Esto se aprobó antier en Australia. Y hermanos, hermanas, primero fueron 12, ahora son 20. Después van a ser 22, 25 semanas. Y no nos sorprenda que después va a ser excluyente de responsabilidad la interrupción del embarazo en cualquier tiempo de la gestación, siempre y cuando estén estas 4 causales que mencioné. Dios tenga compasión y misericordia. Ustedes saben que el lunes, me parece que de la semana pasada, también se aprobó algo similar por el Congreso Local del Estado de Oaxaca. En Oaxaca, el Congreso local aprobó estas mismas disposiciones y, repito, en esa misma línea se pretende que vayan las reformas que se hagan en cada uno de los estados por los congresos locales. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para la interrupción del embarazo? Se habla elegantemente que a través de medicamentos.
¿Qué medicamento? Es una solución salina, sal, para decirlo claramente, que se le inyecta al feto, quien como efecto y consecuencia de la solución salina, pues empieza a desintegrar y una vez desintegrado se aspira y de esa manera se interrumpe el embarazo. Por este método, del 2007 a febrero de este año, se realizaron 160.841 interrupciones legales del embarazo. A través de la aspiración, como le llaman también elegantemente, es decir, con un aparato aspirar al producto de la concepción, se han realizado 44.349 interrupciones legales de embarazo. De tal forma, hermanos, que a la fecha son más de 208,000 abortos practicados bajo estos esquemas o bajo estos sistemas. Dios tenga misericordia de nosotros. Y estoy hablando de una cifra que he reconocido oficialmente. Usted sabe que hay muchos abortos clandestinos que no se registran, que no están en las estadísticas. Y si tomamos en cuenta que este tipo de abortos son más de los que están registrados oficialmente, estaríamos hablando entonces que de 2007 a la fecha, 12 años, se han practicado un promedio de cerca de 500,000 abortos. ¿Qué son estos abortos? Asesinatos, muertes, homicidios, para llamarlos por su nombre. En el desarrollo ya de nuestro tema, hermanos, viene una primera pregunta como parte del tema. ¿Tenemos derecho a interrumpir un embarazo? Antiguamente, esto Dios lo contempló en la ley y en Éxodo 21, 22, 23 dijo el Señor: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Esto es lo que se establecía en la ley. Y, hermanos, esto es también lo que Dios estableció desde el principio y que ahora conocemos como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, es decir, vida por vida. ¿Qué nos revela esto? La reprobación, en primer lugar, que Dios hace, hermanos, del aborto y el castigo que Dios determinó se impusiera a aquel que intencional o negligentemente causara un aborto, es decir, la muerte del producto de la concepción. Hoy se defiende el derecho de las mujeres a la autodeterminación de su cuerpo, su maternidad y capacidad de elegir. Hoy se defiende el derecho de las mujeres a la autodeterminación de su cuerpo, su maternidad y capacidad de elegir. Y allí aparece la cifra que mencionaba yo hace un momento de abortos en los últimos 12 años. Esto apareció publicado en un boletín de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM el 23 de abril de este año. O sea, es un dato reciente. Y allí se establece, hermanos, que de estos 208,000 abortos, en la Ciudad de México se han practicado 145,442, amparados
en esa reforma y en esa nueva ley. Después de la Ciudad de México le sigue el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca y Tlaxcala. Son cifras sumamente elevadas que revelan, hermanos, la condición de la situación hoy día, particularmente en el estado de Colima. En el estado de Colima, hermanos, está aprobado, está despenalizado el aborto, siempre y cuando se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Uno, que haya sido por causa de violación. Dos, que la mujer no esté de acuerdo con el proceso de inseminación artificial de que fue objeto. Tres, por una amenaza de alteración congénita en el feto. Y cuatro, porque haya un riesgo de vida para la mujer o para la futura madre. Bajo esas cuatro causales en la legislación penal y de salud aquí en Colima, está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. ¿Cuál es la probable reforma que se pudiera realizar aquí por el Congreso local en Colima? Lo mismo que se hizo en la Ciudad de México, que en lugar de que sea hasta la semana número 12, se extienda hasta la semana número 20. De ahí que el día viernes se entregó, hermanos, a cada uno de los diputados del Congreso local del estado de Colima un manifiesto de el movimiento Iniciativa Ciudadana, en donde se demanda no solo a los diputados del Congreso local de Colima, sino a los congresos locales de todos los estados para que la legislación, las reformas, las modificaciones que hagan a los ordenamientos legales sean conforme a los principios de justicia y observando los tratados internacionales que en materia de vida, de familia, se han establecido por organismos internacionales y que están también establecidos, hermanos, a nivel internacional. Dejamos este asunto en las manos del Señor y que Dios, por su Espíritu, obre en la conciencia y en el corazón de todos los diputados, no solo federales, sino locales. Porque esta reforma que se hizo en la Ciudad de México y que se pretende se recoja por las legislaturas locales de todos los estados, se pretende también elevar a rango constitucional para que en la Constitución se establezca esto mismo como un derecho humano, como un derecho de la mujer para tomar la decisión que corresponda en ese proceso de gestación. Dios tenga, repito, misericordia. Solo el Señor sabe todas las presiones que existen, hermanos, a nivel mundial, a nivel de organismos internacionales, para que los gobiernos de los diferentes países se encaminen en esa misma línea. Que el Señor tenga compasión de nosotros. Dijo el Señor Jesús que cuando Él venga estaríamos viviendo tiempos como en los días de Noé, tiempos como aquellos que se vivieron en Sodoma y en Gomorra, donde el pecado subió y Dios hizo juicio no solo a Sodoma y a Gomorra, sino también al mundo entero. Dios tenga compasión y misericordia de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en este sentido? El Salmo 139, versículo número 13, muy conocido también por ustedes, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Job, capítulo 33, versículo 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si nosotros sumamos
lo leído en el Salmo 100, versículo 3, y lo dicho por el mismo salmista en el capítulo 139, versículo 13, y en Job 33, 4, podemos entender que Dios, como dijimos en la verdad bíblica, es el autor de la vida. Es el que nos creó, es el que nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Luego entonces, el único que tiene autoridad y potestad sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, es Dios. Por eso, Éxodo 20:13, dijo el Señor en el decálogo de la ley dada a Moisés: no matarás. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, el Señor establece: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas las luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos revela en relación al origen de la vida, a la creación del ser humano y a nuestra existencia misma. Por más argumentos ideológicos, sociológicos, humanos que se den, la palabra de Dios tiene verdades absolutas, como las que hemos leído: Salmo 103, Salmo 139, 13, Job 33, 4, y lo dicho también por el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 20 y 21. Y repito, por más argumentos que en el marco del humanismo, de los derechos humanos, se sostengan y se afirmen, dice el Señor: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5:21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, porque la misma Escritura dice que la sabiduría de los hombres para Dios es insensatez. Por tanto, concluimos este primer punto respondiendo a la pregunta: ¿tenemos derecho a interrumpir un embarazo? No tenemos derecho a interrumpir el embarazo. Nuestro Dios todopoderoso, creador y dador de la vida, es el único que puede quitarla. ¿A su nombre? ¿Decimos amén? ¿A su nombre? En el punto número 2, está una siguiente pregunta: ¿qué derecho tiene la mujer sobre la vida en su propio cuerpo? Es decir, no de su propia vida, sino la vida de otro ser. Si nosotros consideramos, hermanos, lo dicho por la palabra del Señor en el Salmo 139, 13, que ya leímos: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el Salmo 127, 3, herencia de Jehová son los hijos. Nos damos cuenta, hermanos, de lo que allí sostenemos: los hijos son un regalo de Dios. Por lo tanto, nadie debe destruir, interferir, interrumpir o impedir la gestación. Dios desde el principio dijo a Adán y a Eva: creced y multiplicaos. Creced y multiplicaos. Entonces, sería un contrasentido o una contradicción a lo establecido por Dios desde el principio si Dios permitiera o aprobara la interrupción legal del embarazo. Eclesiastés 8:8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu,
ni potestad sobre el día de la muerte. La palabra de Dios es muy clara. No hay hombre, no hay mujer, no hay ser humano que tenga potestad sobre el espíritu, no solo de sí mismo, sino de otro. Si no tiene potestad ni derecho sobre su propia vida, menos sobre la vida de otro ser, como es el caso de un indefenso, inocente y justo, como es el caso del producto de la concepción. No tiene potestad sobre el día de la muerte. ¿O acaso usted tiene potestad para decir, yo me quiero morir tal fecha, tal hora? No. Incluso hay una expresión popular que luego se conoce en el mundo, ya le tocaba. O después de un accidente catastrófico y si la persona no muere, en ocasiones se dice, es que todavía no le tocaba. Como queriendo decir que no es de las circunstancias o de las personas el derecho a decidir sobre la vida de otro, sino que esto es exclusivo de Dios. Y Eclesiastés 8:8 es muy claro en ese sentido. Por eso sostenemos que solo Dios puede interrumpir de manera natural un embarazo. Él es soberano y sus planes son perfectos. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. ¿Qué debemos entender cuando la Biblia dice Jehová mata y Él da vida? Que Él es el dueño y Señor de la vida, que Él es el que tiene autoridad y potestad sobre todos y cada uno de nosotros. Y fuera de Él, nadie más. Por más que se le quiera adjudicar a la mujer el derecho humano de decidir sobre la vida de otro ser, no tiene derecho a la luz de la Escritura. Por eso, este asunto del aborto no solo debemos verlo desde la perspectiva legal, sino también desde la perspectiva bíblica. Y la palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y Él hace subir. Job 1:21, ¿recuerda usted lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoció sus hijos, herencia de Jehová, sus hijos, regalo de Dios. Él se los dio, pero también Él, Dios, se los quitó. Y por ello Job alaba y glorifica al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Aunque de momento no lo entendamos, en su momento Job lo entendería. Si usted hubiera estado en el lugar de Job, entendería por qué la muerte de su mujer, por qué la muerte de sus hijos, por qué la pérdida de sus bienes, de sus riquezas. Usted hubiera entendido por qué esa enfermedad, esa sarna, esas llagas que aún dice la Escritura que los perros iban y lamían las llagas de Job. ¿Usted hubiera entendido eso? Difícilmente, hermanos. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios en todo lo que determina o permite siempre tiene un propósito. Un propósito en primer lugar para alabanza, honra y gloria de su nombre, y un propósito también de bendición para nosotros, aunque nosotros en un primer momento no lo entendamos. Dios, nuestro Dios, es Dios de propósitos.
Y por eso a través del libro del profeta Jeremías dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, yo sé los pensamientos, yo sé los propósitos, y los propósitos son de bien y no de mal. Y cuando nosotros eso lo asimilamos, lo aceptamos y nos sujetamos a lo que Dios tenga determinado hacer en relación con nuestra vida, hermanos, siempre veremos la gloria de Dios. Job vio la gloria de Dios y él pudo confirmar cuál era el propósito del Señor, porque la misma Biblia dice que después de que Job pasó por esta lucha, por esta tribulación, donde Dios, después de haberle dado, Dios mismo permitió que le fuera quitado todo a Job, Dios lo bendijo, y lo bendijo más de lo que ya lo había bendecido. Así es la bendición que viene sobre aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos. Nada de lo que le acontezca, por más adverso que sea, será para su mal o para su perdición. Si algo propicia el deleite del corazón de Dios es bendecir a sus hijos, es que sus hijos sean prosperados en todo. ¿No acaso es lo que nosotros anhelamos para nuestros hijos? Y eso, que nosotros somos malos, dice el Señor. Y aún siendo malos, deseamos lo mejor para nuestros hijos. Si nos gozamos y nos regocijamos cuando les va bien, ¿cuánto más el corazón tierno y amante de nuestro Dios, que se deleita en bendecir a sus hijos? A su nombre, gloria. Por tanto, respondemos a esta segunda pregunta. La mujer no tiene derecho a disponer sobre la vida en su propio ser. Dicho de otra manera, no tiene derecho a matar a un nuevo ser, aun cuando el aborto sea despenalizado. Creo, hermanos, que la Escritura, a Dios gracias, da respuesta a estas inquietudes para que nosotros, hermanos, tomemos siempre el consejo de la palabra del Señor. Tercer punto o tercera pregunta. ¿Debe ser abortado el producto de un incesto o violación? Vemos que el asunto se va tornando un poquito más profundo. Y qué bueno que en esta ocasión se quedaron los secundarios e intermedios para participar de esta breve reflexión. El delito de violación es castigado en toda la República Mexicana de acuerdo a los códigos penales de cada estado. El delito de violación. El Código Penal Federal, es decir, de aplicación para toda la República, contempla como delito agravado al incesto y precisa que se impondrá una pena de 1 a 6 años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. ¿Cuál es el delito del incesto? Una relación sexual, como lo dice el mismo Código Penal Federal, de un ascendiente con su descendiente. Una relación sexual, consentida o no consentida, con un miembro cercano o directo de la familia. En ocasiones decimos: ¿cómo es posible que esto ya Dios lo haya contemplado en su palabra? ¿Qué puede escapar al Señor? Nada. Dios reprueba la violación. Deuteronomio 22, 25, a ver, busque Deuteronomio 22, versículo 25.
Deuteronomio 22, 25. Póngase de pie y leamos juntos este versículo 25 y después el 28 y 29. El 25 dice así: Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Versículo 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Tomen asiento. Hermanos, en las leyes que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés, contempló varios asuntos muy particulares. Versículo 25 que leímos, se trata del caso de una mujer que ya está comprometida, que está desposada con su novio. Y quizá el novio, bajo ese argumento, si ya estás desposada conmigo, vamos a tener relaciones. Si la mujer o la doncella le dice no, aunque esté desposada, no está permitido así por nuestro Dios. Y el varón le dice, no importa, quieras o no, tú eres mía, estás comprometida y vamos a tener relaciones. Si esto es así, como claramente dice el versículo 25 y 26, el que tome a una doncella, aun cuando esté desposada con él, el varón recibirá el castigo establecido por la misma ley, y la doncella quedará libre de culpa porque ella no consintió, sino que fue forzada. Fue una violación con violencia, sin el consentimiento de la mujer, aun cuando ella estuviera desposada. ¿Qué sucede hoy día, hermanos? Muchas veces lo mismo. Ya nos casamos por el civil. Y mira, ¿para qué esperar 3, 4 meses? Si de todas maneras ya eres mi esposa, ¿para qué nos esperamos hasta después de la boda por la iglesia? Tengamos de una vez relaciones sexuales. ¿Esto está permitido por el Señor? ¿Está permitido por la palabra de Dios? No. Así como aquella doncella, aun cuando estaba desposada, no podía tener acto sexual con el novio, así tampoco ahora, aunque la joven esté ya casada por el civil, no debe tener relaciones sexuales hasta después de la boda por la iglesia, en donde el Señor les unirá como marido y mujer y derramará sobre ellos bendición. El incesto también está prohibido por el Señor, según Levítico capítulo 18, versículos 6 al 18. Es un pasaje muy extenso, hermanos, son 12 versículos, pero en pocas palabras, ¿qué prohíbe Dios en estas disposiciones de la ley? Prohíbe toda relación sexual en el seno de la familia, que no se tenga relaciones con las hijas, con los sobrinos, con los nietos, con las hijas de otra mujer que ahora es la esposa, que no se tenga ninguna relación sexual, así sea una relación sanguínea o de carácter político. Está prohibida toda relación sexual por la palabra de Dios que tenga
que ver con miembros de la misma familia. Miren, en el caso de la violación, ¿la Biblia registrará algún caso de violación? ¿Cómo cuál? Muy bien. Génesis 34, 1 y 2 refiere la violación de Dina. ¿De quién era hija Dina? De Jacob y de Lea. Génesis, en su capítulo 34, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Qué hizo? Violación. ¿En dónde está registrado esto? ¿En qué libro de la Biblia? Génesis. Pero si la ley vino después. Y digo esto porque en el versículo 7, después de que esto se lo hacen saber a Jacob, Jacob dice, hizo vileza en Israel, lo que no se debe hacer. Y decimos nosotros, ¿por qué afirmó esto Jacob si Dios todavía no les había dado la ley? Pero Dios, hermanos, nos ha dado una ley natural en nuestra conciencia, y no era necesaria la ley en tablas de piedra o la ley después revelada a su pueblo por medio de Moisés para hasta entonces hacer lo que Dios ordenaba o dejar de hacer lo que Dios prohibía. Jacob y sus hijos es muy claro. Siquem hizo vileza en Israel, hizo lo que no se tenía que hacer. ¿Qué significa vileza? Bajeza, maldad, ruindad. La Biblia es muy clara y establece precisamente ese caso de violación. ¿Establecerá la Biblia algún caso de incesto? ¿Recuerdan ustedes algún caso de incesto que registre la Biblia? ¿Perdón? Las hijas de Lot, aun cuando la Biblia dice que él estaba ebrio y que no supo, finalmente se consumó. Otro caso todavía más claro, Amnón con su hermana Tamar. Ambos eran hijos ¿de quién? Del rey David. Tamar era hermana de Amnón y Amnón la violó, cometió un incesto porque era su propia hermana. Y efectivamente lo que comenta nuestro hermano Francisco, ya en el Nuevo Testamento, incluso en el capítulo 5 de Primera a los Corintios, el apóstol San Pablo también refiere: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Qué vergonzoso, hermanos! Entonces la Biblia, hermanos, no esconde nada, revela las cosas tal cual son, para que nosotros abramos los ojos, entendamos. Y estas cosas, dice el apóstol, se escribieron antes para nuestra enseñanza, para que nosotros ahora veamos no solo la perspectiva legal del Código Penal, que contempla el tipo de la violación y el tipo del incesto y los castiga penalmente, sino que la Escritura, no de ahora, sino de hace miles y miles de años, ya contemplaba estos dos supuestos, el de la violación y el del incesto, y además también estableció sanciones para el infractor
y exculpó a la víctima cuando ésta nunca consintió ni en la violación ni en el incesto. Así claramente lo establece Deuteronomio 22, 25 al 27 y Deuteronomio 24 al 16. 24 al 16, allí Dios establece el principio de la responsabilidad personal. ¿Qué dice Deuteronomio 24, 16? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es un principio de responsabilidad personal. ¿Sí? Cada uno morirá porque hoy Dios no amaneció de buenas y va a juzgar y condenar. No, cada uno morirá por su propio pecado. Por tanto, respondiendo a la tercera pregunta, ¿debe ser abortado el producto de un incesto o violación? ¿Qué respondemos? No, el producto de una violación o incesto no debe ser abortado. ¿Hay algún otro caso? Sí. Cuando Judá tuvo relaciones con su nuera. ¿Cómo se llamaba su nuera? Tamar. También se llamaba Tamar, pero esta es otra Tamar. ¿Sí? Judá tuvo relación con Tamar. Y resulta, usted conoce lo que establece la Escritura en Génesis, capítulo 38, que por cierto, tampoco todavía estaba establecida la ley. Versículos 24 al 27. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Eso es lo que la ley establecía para los fornicarios, para los adúlteros. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro. Si era su suegro, entonces Tamar era su nuera. Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Aquellas cosas que en calidad de prenda Judá le había dado cuando pensó que ella era una ramera y por ello se acostó con ella. Cuando Judá se dio cuenta que esas cosas eran de él, ¿qué dijo? Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Lo que viene del vientre de Tamar era producto de un incesto. Era su nuera. Por ese hecho, Judá le obligó a Tamar que abortara. No. Siguió el proceso de embarazo. ¿Y qué dicen los versículos 27 al 29? No era solo uno, eran 2. Eran gemelos. Eran gemelos, ¿sí? Eran gemelos. Uno de ellos se llamó ¿cómo? A ver, ¿qué dice Génesis 28, 29, Génesis 38, 29? Fares. Uno de ellos fue Fares y el otro fue Sara. ¿Abortó Tamar? A pesar de que el producto de la concepción era resultado de un incesto. No, y todavía no estaba dada la ley. O sea, que podía haberlo hecho. Dios no había prohibido todavía lo que después
prohibió en la ley: no matarás. Fares. Escuche usted lo que dice Mateo 1, 3 al 5. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Herrón y Herrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró ¿a quién? A David, de quien vino Cristo. Fíjese bien, hermano, la bendición de haber dejado que el proceso del embarazo continuara y no se abortara. Quizá lo comentemos más adelante, pero ¿cuál hubiera sido el mejor argumento de Judá y de Tamar para que ella hubiera abortado? ¿Cuál hubiera sido el mejor argumento? Pues el mismo argumento que quiso buscar otro hombre que también embarazó a otra mujer. ¿Se acuerdan? Y que después de que vio que ya era un poco difícil que ella abortara, terminó matando ¿a quién? A su esposo, a su marido. Porque por más de que hizo el intento de que el marido se acostara con la esposa para que se dijera que el bebé era del esposo, el esposo no lo hizo. Y entonces finalmente el rey David optó por matar a Urías heteo. Sin embargo, bien o mal, Betsabé tampoco abortó, aunque aquello fue una cosa terrible. Sin embargo, Dios, que es el dador de la vida y que tiene potestad para dar y quitar, dentro del juicio que hizo en el caso particular de David, el Señor claramente le dijo a David por medio del profeta Natán: el hijo que nacerá de Betsabé, ¿qué cosa? Morirá. El que da la vida es el mismo que tiene derecho y autoridad también para quitarla. Fue un juicio de Dios. Todas las cosas ayudan a bien y siempre cumplen el propósito de Dios. Pero en el caso de Tamar, ahí lo vemos. A pesar de ser también resultado de un incesto, dejó que el embarazo siguiera. Pero Judá reconoció que había pecado y que lo que hizo no tenía que haberlo hecho. ¿Por qué sabemos esto? Porque después de que supo que Tamar estaba embarazada por la relación que tuvo él con ella, dice la Escritura que no la volvió a conocer. No usó el argumento de que, bueno, pues mira, si ya lo hicimos una vez, pues vamos a seguirlo haciendo. Si ya pecamos, pues vamos a pecar bien. No, él, redargüido por su conciencia, dijo: no más. Y resultado de ese embarazo, que vinieron 2 gemelos. Ahí hay 2 gemelos. Ahí está Fares y ahí está Zara. ¿Sí? Vino la descendencia del rey David. ¿Quién puede impedir los propósitos de Dios? Nada ni nadie. Por eso, hermanos, sostenemos que la Escritura es muy clara. Lo que ahora el Código Penal establece como violación, como incesto y las sanciones correspondientes, ya Dios lo había establecido desde hace miles y miles de años. Independientemente de que sea producto de una violación o de un incesto, el bebé no debe ser abortado. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué dice el hombre hoy día? Sí,
Si es producto de una violación, lo puedes hacer hasta las 20 semanas de embarazo, según el Código Penal de la Ciudad de México. Todavía lo puedes hacer hasta la 20ª semana de embarazo, porque es producto de una violación, porque es producto de un incesto. Tienes derecho a decidir, porque si no lo haces, mira, vas a acabar con tu vida. ¿Qué van a decir tus parientes? ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir? Que fracasaste, que diste un mal paso. Y todo esto va a cambiar completamente tu esquema de vida. No corras ningún riesgo. Estás todavía en tiempo. Aborta un legrado. Aborta. Yo te consigo a alguien que lo pueda hacer y nadie, entre comillas, nadie se va a dar cuenta. Eso es lo que se argumenta hoy día. Pero Dios todo lo ve, aún lo más secreto. Bueno, es más, aún lo que hay en nuestro pensamiento o en nuestro corazón. De ahí, hermanos, que estamos hablando que en un periodo de 12 años, registros oficiales, 208,000 abortos. Y si a eso sumamos, repito, los clandestinos que no están registrados, podríamos hablar de un promedio de más de 500,000 muertes en un periodo de 12 años. ¿Sí? Y de eso nadie habla. Y de eso nadie se preocupa. Porque yo creo que ninguna de las enfermedades, sea el cáncer, sea la diabetes, provoca en 12 años tantas muertes como lo que el mismo gobierno y el Estado ha legitimado al despenalizar el aborto. Qué contradicción, qué aberración es en la que se ha caído hoy día. Por eso, cuando alguna de nuestras doncellas en la iglesia, hermanos, resulta que después de unos meses está embarazada, más allá, como en su momento lo hemos dicho, de juzgar y condenar, no aprobamos tal acción, pero nuestra responsabilidad, nuestro deber cristiano de amor en el Señor es extenderle la mano, es levantarla, es hacerle saber que no todo está perdido, que busque el perdón de Dios, que se refugie en el Señor, que eche mano de la misericordia de Dios y que siga adelante. Y que en lo que esté a nuestro alcance, hermanos, como iglesia, como familia, le ayudaremos. Recuerdo que en alguna ocasión atendí un asunto así, hermanos, donde me pidió la mamá que le comunicara yo al papá que la jovencita estaba embarazada, porque había un pensamiento de abortar. Y entonces cuando le comuniqué esto al papá, la mamá y la joven estaban en otra habitación y después de que le di la noticia al papá, les mandó llamar y a mí me conmovió esto, hermanos, y fue una lección tremenda. El hermano abrió sus brazos y le dijo: ven, hija, hayas hecho lo que hayas hecho, eres mi hija y yo te amo. No apruebo lo que hiciste, pero eres mi hija y te vamos a ayudar. Deja de pensar en abortar. Vas a tener tu bebé. Te vamos a apoyar. Porque después de que quedó embarazada, el novio se desapareció. Pero sí también le dijo el hermano: a partir de ahora dejarás de ser la niña consentida de la casa.
Tienes que entender que tu esquema dentro del hogar cambia. A partir de ahora, nuevas responsabilidades asumirás. Y ahora tus funciones dentro de la casa serán estas y estas otras, para que te prepares, no solo durante el proceso de embarazo, sino para lo que viene. ¿Por qué? Pues porque era una joven que no estaba acostumbrada a hacer los quehaceres propios de una mujer, cuando ella en unos meses más sería madre, y no solo sería responsable respecto de su persona, sino respecto de la vida de su pequeña. Y lo he dicho también muchas veces, hermanos, tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos nietos y nietas. Y yo recuerdo en alguna ocasión haber hablado con mis hijos acerca de esto, precisamente haciéndoles saber que si en algún momento ellos tenían un tropiezo de esta naturaleza, que dieran la cara, asumieran su responsabilidad y no dejaran a la novia simplemente embarazada. De una de otra manera les vamos a apoyar. Hasta este momento, gracias a Dios, las cosas van bien. Me queda un hijo soltero y una hija soltera. Dios los guarde, Dios los ayude, porque el diablo anda como león rugiente, pero hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Y de allí, hermanos, lo he dicho también, debemos ser muy cuidadosos, temerosos, diría yo, en aquellos comentarios que a la ligera hacemos respecto a lo que sucedió a un hermano, a una joven o a otra familia. Debemos ser sumamente cuidadosos, porque no estamos exentos de sufrir algún descalabro como familia. Pero si ese descalabro se llegara a dar a la luz de la Escritura, no está permitido por el Señor el aborto. Tenemos que apoyar a nuestros hijos, tenemos que apoyar a nuestras hijas. Amén, hermanos. Siguiente asunto. ¿Es el aborto una solución a un embarazo inesperado, sea por violación o sea por incesto? Bueno, ya de alguna manera hicimos algunas consideraciones al respecto. En América Latina, México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes. Esto, pues, es vergonzoso que los primeros lugares que tengamos en América Latina sea en este renglón. Según encuestas del año 2015, el 50% de los adolescentes y jóvenes no utilizan anticonceptivos en su primera relación sexual. Debido a la notoria inmadurez emocional, se exponen a un embarazo no deseado y consecuentemente se exponen también al aborto. ¿Cuál es el lema de la adolescencia y juventud hoy día? Pórtate mal, pero cuídate bien. Y lamentablemente eso afecta a la conciencia y a veces hasta les hace creer a los jóvenes y a las señoritas que efectivamente no importa cómo se porten, siempre y cuando se cuiden bien. ¿Es el aborto una solución a un embarazo inesperado? No, ya lo vimos en el caso de Judá y Tamar, ya lo vimos en el caso de David y Betsabé, aunque no fue propiamente el caso de una violación o un incesto, sino de un adulterio, pero fue un embarazo inesperado. Y sin embargo, Betsabé no abortó. Jóvenes y señoritas, les amamos en Cristo y deseamos que se cuiden. Cuando algún joven o alguna señorita de esta o de alguna otra iglesia me hace saber su relación de noviazgo, les advierto, cuídense,
En primer lugar, somos hijos de Dios y debemos dar testimonio en todos los aspectos de nuestra vida. Y le he dicho a las señoritas, si este muchacho se quiere sobrepasar y de repente te das cuenta que sus manos crecen y sus manos no están quietas, dale un zape, tranquilo. Pero también le he dicho a ellas, le he dicho a ellos, pero si esta joven de repente quiere hacer de las suyas, no lo permitas. No lo permitas, porque a veces no es solo del joven que induce a la jovencita a estas cosas, sino a veces es la jovencita la que hace que el joven tropiece. Y entonces debemos cuidar ambos aspectos para evitar no solo la relación sexual, sino también un embarazo inesperado y consecuentemente un aborto. Que hoy día muchos jóvenes y señoritas, cuando llegan al altar para unir sus vidas, ya tuvieron antes relaciones sexuales. ¿Es responsabilidad de los padres? No. ¿Es responsabilidad del pastor? No. Es responsabilidad de ellos. Principio de responsabilidad personal. No pagarán los padres por el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán por el pecado de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Si los jóvenes tuvieron relaciones sexuales antes de llegar al altar, es su responsabilidad y de ello darán cuenta al Señor. De ello darán cuenta al Señor. Pero no pensemos, bueno, ya le pedí perdón a Dios, entonces, ¿cuál es el problema? Cuidado, cuidado. Dios es soberano y no juguemos con su gracia ni con la misericordia que el Señor hasta aquí ha mostrado para con todos. Seamos sumamente cuidadosos como jóvenes, como señoritas. Hay muchos que empezaron precisamente en ese tipo de juego. Así que, ¿el aborto una solución a un embarazo inesperado? No, no es una solución. ¿Que es mi padrastro y me violó y estoy embarazada? Y no solo estoy embarazada yo, sino también mi madre. Hay muchos casos así, hermanos, y son reales. ¿Va a abortar esa joven a la luz de la Escritura? No. En el concepto y parámetro de la sociedad, aborta. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hace poco atendía a un hermano que se unió en matrimonio con una mujer que tiene ya pues hijas jóvenes, solteras, y yo le dije a este hermano, ten mucho cuidado porque el diablo te puede atacar por ahí. ¿Cuántos casos no hemos visto precisamente donde se abusa de la hija de la mujer, que no es hija biológica del varón? Ten mucho cuidado, guárdate y no permitas que el enemigo tome ventaja sobre ti. Fortalécete en Dios y ora al Señor. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya lo hemos leído. Salmo 139, 16, Salmo 103, Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Proverbios 6, 16 al 17, 6 cosas aborrece Jehová: las manos que se apresuran para derramar sangre inocente. ¿Qué dice la Biblia? No matarás al inocente y justo, porque yo
No justificaré al impío, dice el Señor, Éxodo 23, 7. No matarás al inocente y justo. ¿Quién es el inocente y justo? En este caso, el bebé. Porque yo no justificaré al impío, dice el Señor. Por tanto, el aborto no es opción para un embarazo inesperado. Último punto, consecuencias para los que se dedican a la práctica del embarazo. En la actual ley del aborto, en la Ciudad de México, se estableció que es obligación de la Secretaría de Salud del Gobierno capitalino proveer servicios gratuitos para asistir médicamente o, en su defecto, a un bajo costo, a todas las mujeres que soliciten interrupción del embarazo. Además, se reconoce el derecho de objeción de conciencia para el personal médico, es decir, un médico en la Ciudad de México puede negarse a practicar el aborto. ¿Qué dice Dios al respecto? Éxodo 21, 22, que ya leímos, un caso así en donde muera el producto de la concepción, los jueces le juzgarán, o en su defecto, vida por vida. ¿Qué dice Deuteronomio 27, 25? Maldito al que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Verso 26, maldito al que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué dice la Biblia? Que los homicidas no entrarán al reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la consecuencia para los que se ocupan y se deleitan en practicar abortos. Por tanto, Dios condena la interrupción del embarazo como a quienes lo inducen o lo ejecutan a la luz de la Escritura. Me dice el médico que mi hijo viene con graves problemas genéticos y malformaciones. Por eso hemos decidido abortar. Este es otro caso. ¿Qué dice la Biblia? Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué dice Éxodo 4:11? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué dice Jeremías 37:27? He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, Él conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos abortos también no hay por esa causal? Le dicen a la mujer, tu vida está en peligro, aborta. Le dicen a la mujer, el bebé viene con malformaciones congénitas, aborta. Y por esas dos razones creen que tienen derecho a decidir sobre la vida de otro ser, porque la ley que ha despenalizado el aborto establece como causal de falta de responsabilidad el aborto cuando el embarazo o el parto es una amenaza para la madre o cuando supuestamente vienen malformaciones congénitas. ¿Qué dice el Señor? Yo soy tu Dios. Para mí no hay nada difícil. Él puede hacer todas las cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, hermanos, confiar en el Señor. En el Antiguo Testamento encontramos diversos pasajes en los que Jehová mandó a Israel no contaminarse con las costumbres de los demás pueblos. Fíjense bien lo que el Señor les ordenó, que no se contaminaran con las costumbres de los demás
pueblos. Tal recomendación sigue vigente hoy día. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, dice el Señor. Deuteronomio 23:14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Cuál es la práctica de la sociedad hoy día, hermanos? Abortar, abortar, abortar. ¿Qué dice el Señor? No hagamos según las costumbres abominables de la sociedad de hoy día. Porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo, vosotros pues me seréis un pueblo santo. Solo mediante una íntima comunión con Dios podemos conocer su voluntad, y al obedecerla hallaremos la vida, la paz y el gozo que viene de Dios. De ahí que por el Espíritu del apóstol Pablo diga: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para terminar, hemos sido llamados a hacer luz en medio de una generación maligna y perversa. Aunque nos digan que somos anticuados, tradicionalistas, arcaicos, que estamos en otro planeta, dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos ser obedientes a los mandatos del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, dice el Señor, permaneceréis en mi amor. La obediencia plena al Señor impedirá un embarazo no deseado. ¿Qué dice el Salmo 119:133? Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Guarde esto en su corazón. Salmo 119:133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En caso de un embarazo por agresión sexual, el agresor enfrentará la justicia humana y el juicio de Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10:30. Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos amados, Dios es el dador de la vida, como establecimos en nuestra verdad bíblica, y Él es el único que puede dar vida y puede quitarla. Guardemos sus mandamientos, no sigamos las costumbres de este mundo, de este siglo, de la sociedad hoy día. Vivamos santa y piadosamente el tiempo que el Señor nos conceda sobre esta tierra. Hemos considerado de una manera muy rápida, aunque en el tiempo nos hemos extendido de manera considerable, lo que Dios establece en su palabra en relación con el aborto, ya no desde una perspectiva solamente médica, sino legal, pero sobre todo desde una perspectiva bíblica. Hay muchas cosas que hoy día, incluso para el creyente o para el cristiano, pudieran parecer una exageración de parte de Dios.
Y si nosotros llegamos a pensar que algunas de las cosas que Dios ordenó que se hicieran o estableció que se dejaran de hacer son una exageración, es como si nosotros pensáramos mejor que Dios. No hagamos tal cosa. Si Dios prohibió algo, debemos, hermanos, atender lo establecido por Dios. Si Dios ordenó que se hiciera algo, debemos en todo obedecer al Señor, aun cuando no estemos de acuerdo, aun cuando no lo entendamos. La obediencia al Señor y a su palabra es el camino a la bendición, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. En esta mañana, yo le pido para que se acerque a orar con su hijo, con su hija o con sus nietos. Jóvenes, permitan en esta mañana. Lalo, acércate con tus papás. Citlali, si está aquí tu mamá, acércate con ella. Hermanos, acerquémonos a hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que el Señor bendiga a Keren, a Noé, que están allá en la Ciudad de México, que el Señor les asista, que el Señor les proteja, el Señor les libre, y que el Señor guarde a la juventud, guarde a los intermedios, guarde a los secundarios, que vivamos, hermanos, todos en el temor de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle